Al-Ándalus. El término Al-Ándalus fue utilizado por los musulmanes para designar los territorios de la península ibérica bajo dominio islámico. Su origen exacto sigue siendo discutido. Algunas teorías lo relacionan con la expresión Tamortu Andalos, es decir, tierra de los vándalos, mientras que otras interpretaciones lo conectan con el término árabe Jazirat al-Ándalus, la península del Atlántico. Con el tiempo, Al-Ándalus sustituyó entre los árabes al antiguo nombre de Hispan y terminó identificando a toda la Hispania sometida al Islam. La incorporación de la península al mundo islámico formó parte de la gran expansión del imperio islámico iniciada tras la aparición del Islam en el siglo VII. La expansión musulmana no consistía únicamente en conquistas militares, sino también en la integración progresiva de nuevas poblaciones dentro de una amplia comunidad política, religiosa y cultural. La inclusión de la península en esta estructura imperial favoreció la circulación de ideas, personas y mercancías, convirtiendo a Al-Ándalus en un importante puente entre Oriente y Occidente durante la Edad Media. La conquista musulmana de Hispania fue extraordinariamente rápida. El acontecimiento decisivo fue la batalla de Guadalete en el año 711, en la que las tropas musulmanas derrotaron al rey visigodo Rodrigo. En apenas 3 años, las principales ciudades de Hispania quedaron bajo el control del gobernador árabe del norte de África. La rapidez de la conquista se explica por varios factores. El reino visigodo atravesaba una profunda crisis política y social, y gran parte de la población hispano-visigoda estaba agotada por los conflictos internos. Además, los invasores musulmanes mostraron inicialmente una actitud relativamente tolerante con los pueblos que aceptaban someterse pacíficamente. Muchos nobles visigodos prefirieron pactar con los conquistadores para conservar parte de sus propiedades y privilegios. También la comunidad judía vio en los musulmanes un poder más tolerante que el visigodo, que había desarrollado políticas represivas contra ella. Un ejemplo destacado de estos pactos fue el acuerdo firmado en 713 por el noble visigodo Teodomiro con los musulmanes, mediante el cual aceptaba su sometimiento conservando ciertos derechos y territorios. La complejidad de este periodo puede apreciarse en figuras como Egilona, viuda del rey Rodrigo, que terminó casándose con Abd al-Aziz ibn Musa, hijo de Musa ibn Nusayr. Este episodio simboliza los contactos, pactos y mezclas políticas y culturales que acompañaron la conquista. Aunque en Al-Ándalus nunca desaparecieron completamente las diferencias étnicas y culturales entre árabes, bereberes, hispano-visigodos, judíos y otros grupos, con el tiempo fue desarrollándose una identidad común entre los musulmanes de la península. A estos habitantes musulmanes se les conoce como andalusíes, protagonistas de una cultura original que tendría una enorme influencia en la historia peninsular y mediterránea. La historia política de Al-Ándalus estuvo marcada por una continua inestabilidad y por frecuentes enfrentamientos entre distintos grupos sociales, étnicos y tribales. Las disputas por el poder entre árabes, bereberes, muladíes y otros grupos dificultaron muchas veces la estabilidad del territorio. A lo largo de su historia, Al-Ándalus atravesó distintas etapas políticas: provincia dependiente del Califato de Damasco 711 a 756, Emirato independiente 756 a 929, Califato de Córdoba 929 a 1031, reinos de taifas y dominación de imperios norteafricanos 1031 a 1236, Reino nazarí de Granada 1237 a 1492. Entre los años 711 y 756, Al-Ándalus fue una provincia dependiente del Califato omeya de Damasco. El territorio era gobernado por un valí o gobernador nombrado por las autoridades islámicas orientales. Durante esta etapa continuaron las tensiones internas entre distintos grupos musulmanes y surgieron frecuentes conflictos políticos y militares. En el año 756, Abderramani logró establecer en Córdoba un emirato independiente políticamente del Califato abasí de Bagdad. Sin embargo, en el plano religioso se seguía reconociendo la autoridad espiritual de los califas de Bagdad. Durante esta etapa el emir asumió un poder prácticamente absoluto y organizó una administración compleja y jerarquizada.
Destacaron cargos como el visir, encargado de tareas de gobierno y administración. El territorio se dividió en coras o provincias administrativas. También aumentó el número de muladíes, población hispana convertida al Islam, que fue adquiriendo cada vez más importancia social y política. La etapa de mayor esplendor político y cultural de Al-Ándalus llegó con el Califato de Córdoba. Abderramán III consiguió restaurar la unidad territorial y fortalecer enormemente el poder andalusí. En el año 929 se proclamó califa, lo que significaba asumir tanto la máxima autoridad política como religiosa dentro de Al-Ándalus. El gobierno se hizo todavía más centralizado y sofisticado. Entre los principales cargos destacó el ayib, figura de enorme poder político similar a un primer ministro. Durante esta etapa Córdoba se convirtió en una de las ciudades más importantes y brillantes de Europa occidental. Sin embargo, las luchas internas acabaron debilitando el califato y finalmente fue suprimido en 1031. Tras la desaparición del califato, Al-Ándalus quedó fragmentado en numerosos pequeños estados independientes conocidos como reinos de taifas. Esta división política debilitó enormemente a los musulmanes peninsulares frente al avance de los reinos cristianos. Para intentar frenar ese avance, varios reyes de Taifa solicitaron ayuda a los grandes imperios musulmanes del norte de África. Entre 1086 y 1145 dominó el imperio almorávide, caracterizado por un Islam más rígido y militarizado. Posteriormente, entre 1147 y 1226, los almohades sustituyeron a los almorávides tanto en el norte de África como en Al-Ándalus. Tras el avance cristiano del siglo XIII, el único territorio musulmán que sobrevivió en la península fue el reino nazarí de Granada. Fundado en 1231, logró mantenerse durante más de 2 siglos gracias a su riqueza económica, su habilidad diplomática y el pago de tributos a Castilla. Granada se convirtió en el último gran centro político y cultural musulmán de la península hasta su conquista por los reyes católicos en 1492. La sociedad de Al-Ándalus se organizó de una manera muy compleja y estuvo marcada tanto por diferencias religiosas como por rivalidades étnicas y tribales. Aunque el Islam defendía en teoría la igualdad entre los creyentes, en la práctica la sociedad andalusí presentó importantes desigualdades sociales y tensiones entre distintos grupos. En una primera división básica, la población podía diferenciarse entre musulmanes y no creyentes. Los cristianos que permanecieron viviendo en territorio musulmán recibieron el nombre de mozárabes. Aunque pudieron mantener su religión cristiana, estaban sometidos a importantes restricciones legales y fiscales y constituían una población económicamente explotada. Con el tiempo muchos mozárabes adoptaron elementos de la cultura árabe, como la lengua o ciertas costumbres, aunque conservaron su fe cristiana. Algunos autores cristianos criticaron esta arabización cultural. Un ejemplo es el caso de Álvaro de Córdoba, que en el siglo IX se quejaba de que muchos cristianos admiraban y utilizaban la cultura árabe más que la latina. La población judía disfrutó generalmente de una situación más favorable bajo dominio musulmán que en muchos territorios cristianos de la época. Las autoridades islámicas solieron confiar en ellos para determinadas actividades económicas, comerciales y administrativas. Los judíos formaron comunidades urbanas muy prósperas y desarrollaron además una cultura propia de gran riqueza intelectual y artística. Tampoco el grupo musulmán era homogéneo. Existieron fuertes diferencias y rivalidades según el origen étnico de sus integrantes. Los árabes constituían la minoría dirigente y ocuparon los principales cargos políticos y administrativos. Controlaban gran parte de las mejores tierras y disfrutaban de una posición privilegiada dentro de la sociedad andalusí. Junto a los árabes llegaron también musulmanes procedentes de otras zonas de Oriente, que participaron en la administración, la cultura y la vida política de Al-Ándalus. Los bereberes, originarios del norte de África, formaban el grupo más numeroso dentro del ejército invasor. Sin embargo, fueron frecuentemente tratados con desprecio por la élite árabe y recibieron peores territorios y condiciones. Estas desigualdades provocaron numerosas revueltas y conflictos internos.
Los muladíes eran hispanos convertidos al Islam. Con el tiempo llegaron a constituir un grupo muy numeroso dentro de Al-Ándalus. A pesar de convertirse a la religión musulmana, muchas veces siguieron siendo considerados inferiores por la élite árabe y sufrieron discriminaciones fiscales y sociales. También protagonizaron importantes rebeliones contra el poder establecido. La esclavitud tuvo una presencia importante en la sociedad andalusí. El comercio de esclavos conectaba al Andalus con regiones muy alejadas de Europa, África y Oriente. Los esclavos eran utilizados como mano de obra en grandes propiedades agrícolas, pero también podían desempeñar tareas domésticas, administrativas o militares de confianza. Como ocurrió en otros territorios islámicos de la Edad Media, Al-Ándalus desarrolló una economía muy dinámica y profundamente urbana y comercial. La existencia de fluidos intercambios dentro del mundo islámico permitió la circulación constante de personas, productos e ideas entre Oriente y Occidente. Gracias a estas conexiones, la producción artesanal y el comercio experimentaron una importante recuperación, recordando en algunos aspectos el modelo económico de la Hispania romana en sus momentos de mayor prosperidad. Aunque las ciudades y el comercio Tiyubi